Cristo es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Yo te digo, amigo, que a Jesucristo debes de aceptar. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Si sigues a Cristo. Dios les bendiga a cada uno de ustedes que nos está observando en esta hora a través de su canal 9 Telesócopo. Nosotros estamos inmensamente agradecidos con nuestro Dios porque nos da la vida, la salud y esta hermosa oportunidad de poder estar de nuevo con ustedes para continuar dándoles a conocer el glorioso Evangelio de Jesucristo. Para nosotros es un honor poder saludarles en el nombre de Jesucristo, poder desearles que el Señor les bendiga, les guarde en esas labores que usted está realizando, que les ayude en todas las dificultades que tiene a resolverlas, porque nuestro Dios es el que resuelve toda dificultad, el que tiene todo el poder para darnos esa paz, para sanar los enfermos, para consolar al que está triste, para enviar provisión del cielo donde hay escasez. Así que estamos aquí para motivarles a ustedes a acercarse a nuestro Dios, a tener una conversación con nuestro Dios, a expresarle a Él toda esa necesidad que usted tiene y de seguro Dios la va a suplir. Nosotros continuamos aquí, como prometimos desde la semana pasada, estamos llevando una serie de temas acerca de la diversidad de género y hoy ya estamos en la parte final, vamos a hablar acerca de esas consecuencias que trae este movimiento, este comportamiento, esta actitud del ser humano delante de nuestro Dios, y para eso está con nosotros, como ha estado durante estos 5 programas, nuestra hermana Ruth Paredes. Ella es especialista en enfermedades mentales, Amén, psicoterapeuta, y bueno, gracias Ruth por estar con nosotros, por haber dedicado de tu tiempo. Bienvenida. Gracias, hermana Ana, es un placer estar aquí con ustedes y bendecida en el nombre del Señor, llevando a ustedes educación, vamos a decirlo así desde ese punto de vista, educación espiritual y moral para padres, representantes, para todas las personas que llevan a cabo una vida social dentro de la sociedad, son padres de familia, madres de familia, abuelos, tíos, primos, jóvenes y demás. Bueno, también está con nosotros Kerena, ha estado con nosotros en esta serie de programas y bienvenida, Kerena. Pues gracias a Dios, una vez más estamos aquí en lo que es la voz pentecostal, este mensaje que es de salvación. Para todo aquel que quiere creer en la palabra de Dios, pues aquí traemos palabra del Señor para instruirles en la palabra en justicia, para que ustedes puedan entender que cualquier tema que nosotros toquemos a nivel social, educativo, cualquier índole está estipulado por la palabra de Dios anteriormente y tenemos unas instrucciones de parte de Dios cómo correctamente debemos nosotros manejar esas situaciones o manejar esos temas. Bueno, hoy vamos a compartir ya nuestro último tema. Vamos a hablar acerca del desequilibrio espiritual biopsicosocial de la humanidad. Hemos estado hablando qué es ideología de género, que es una corriente cultural creada por personas que con soberbia se han levantado contra los principios de Dios. ¿Y qué quiere decir soberbia? Es esa arrogancia del hombre, esa altivez de creerse el hombre autosuficiente, de que él tiene la razón en todas las cosas, de que ese yo personal del ser humano que lo ha llevado a tener ese orgullo de imponerle a los demás su manera de pensar, de actuar, de creer. Y de esa forma el hombre se ha levantado hoy contra los principios que Dios estableció. Dios hizo hombre y mujer, de eso hemos hablado durante esta serie de temas, pero el hombre ahora se ha levantado a hablar de que la sexualidad ya no es como Dios la estableció, como Dios creó el hombre y la mujer natural, sino que ya es a través de los conceptos, la autopercepción, esa soberbia de que yo soy, me identifico mi género según la autopercepción que tengo. Y eso es lo que hoy día estamos viendo en esta sociedad. Ruth, hemos visto que cómo se ha manifestado esta diversidad de género a través de los tiempos y el daño moral y espiritual que ha ocasionado. Así es, hermana Ana. Hablando acerca de esto, quiero tocar, y la Biblia dice que conste de 2 o 3 testigos. Usted y todas nosotras aquí vamos, en este momento vamos a compartir la palabra de Dios, palabra fiel y verdadera.
Y quiero empezar este tema con Eclesiastés 7:29. Dice así: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, perfecto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces, la diversidad de género ha estado presente en la humanidad desde tiempos antiguos. Ha sido una manifestación que ha venido desde las culturas griegas, romanas y todas las culturas que han pasado a nivel de la historia. Y ha estado en unas culturas con mucha más presencia que en otras. Pero ha sido desviación, como dice, Dios hizo al hombre perfecto, pero ellos se desviaron bajo sus propias perversiones. Buscaron satisfacer y tratar de darle fuerza a sus pensamientos más ocultos y más profundos. Ha sido un problema de la sociedad hasta el sol de hoy. ¿Por qué? Porque hay un deterioro social, hay un deterioro de la familia, hay un deterioro de los valores espirituales y morales. No es porque estas personas sean negativas y contraproducentes para la sociedad, sino que su forma de desarrollarse y de andar en la sociedad ha venido de manera negativa y contraproducente, creciendo su negatividad. De una o de otra manera han querido imponer su manera de pensar ante la sociedad. Que tú pienses diferente es tu derecho, justo y ajustable, pero que tú quieras obligar a las demás personas a pensar como tú piensas y a aceptar lo que tú quieres hacer, eso no es viable. Entonces queremos aceptar todo desde el punto de vista, querer hacer que todo se acepte desde el punto de vista que sea normal y común dentro de la sociedad. Si vamos a un ejemplo, ¿por qué al delincuente no se le permite delinquir? Allí sí se pone el límite y se le explica a los jóvenes y a la juventud que eso es un acto negativo dentro de la sociedad. Pues la desviación sexual también es un acto negativo ante la sociedad. ¿Por qué? Porque ahorita, hoy por hoy, se está calando dentro de los programas infantiles, tratando de hacerle comprender al niño y que vea las cosas de manera objetiva cuando son estereotipadas y subjetivas, bajo el sesgo de personas que tienen esa posición moral para con ellos mismos. Hermana Ana. Esto es de verdad que impresionante lo que estamos observando y estamos viviendo, pero Dios nos ha motivado para que estemos hoy aquí con ustedes, ya culminando este tema, Kerena, hablando acerca de la ideología de género. ¿Cuál es la finalidad de esta corriente y cuál es el impacto que está teniendo hoy en la sociedad? Pues hoy en día podemos entender de que prácticamente la finalidad es una sola: negar la naturalidad, negar lo natural preestablecido por Dios, es decir, prácticamente se está negando la obra de Dios y se está autoproclamando la persona como autónomo de tomar decisiones por encima de lo natural. Pues entendemos ya, pues conocemos que es ideología de género y pues automáticamente aquí se le cambió lo que es el sexo como tal de la persona, que en su mayoría conocemos que cuando nace un niño es hembra o es varón, no hay otra opción, ahí no hay más nada. Pero ¿qué sucede? Que el hombre quiere ir en contra de esta naturaleza que desde un principio se estableció y dice que no, que va a ser ahora género, porque él va a decidir, género es una clasificación de personas o de cosas. Entonces, ¿qué sucede? Que ya él no quiere que se le llame hembra o varón, sino que él se quiere llamar como él quiera. Él quiere llamarse perro, guau guau, quiere llamarse como él quiera, un pajarito. Entonces, como él quiere llamarse, él busca la manera de que le acepten como él quiera llamarse. ¿Y cuál es el impacto? Hoy en día vemos que prácticamente esto es una moda, que prácticamente es lo que hoy en día vemos en los perfiles en las redes sociales, lo que hoy vemos en la moda, en la ropa, en los zapatos, lo que hoy vemos en las calles, en banderas, lo que hoy vemos hasta en las leyes, porque no solamente ha llegado a los hogares, a la familia, no solamente está en la mente de una persona que tiene problemas emocionales y que no sabe dónde está parado, no sabe qué es lo que quiere muchas veces en la vida, pero ¿qué sucede? Que esta persona han luchado a tal punto de que llegan hasta las leyes. Sí, las leyes hoy día las aprueban y esta es mucha de la gran confusión, muchachas, que vemos en nuestra sociedad, porque si los grandes líderes, si las leyes aprueban esto, si los líderes religiosos lo avalan en su mayoría, entonces la sociedad dice, bueno, eso debe ser bueno, porque si tienen la Biblia, si
conocen la palabra de Dios y conocen a Dios y lo están aprobando, debe ser que bueno. Y entonces la persona que no tiene ese conocimiento profundo del Evangelio de Jesucristo, pues está siendo engañado, está siendo impactado, y este es el daño que hoy vemos en esta sociedad. Pero no solo eso, sino que, estimado amigo y amiga que nos está observando, de esto tenemos consecuencias, y de eso es lo que queremos hablar hoy. Nos vamos a ir a pausa, y de regreso de pausa vamos a continuar ya con el desarrollo del tema y vamos a hablar de esas consecuencias que esto va a generar. Aceptaré, Estamos viendo La Voz Pentecostal. Motors Genuine, compañía anónima, agente autorizado Empire, repuestos y accesorios en general para su moto Empire Keyway, desde neumáticos, rodamientos, motores y partes eléctricas. Adquiere aquí su moto 0 kilómetro, Horse, Owen, Speed, Arsen, TX200 y Outlaw 150. Motors Genuine en Socopó, sector Las Flores, carrera 3, entre calles 0 y 1, agente autorizado Empire. Escuche La Voz Pentecostal en Radio Premio 103.9 todos los domingos. La Voz Pentecostal, bendiciendo sus vidas. Agromotos Compañía Anónima en Socopó, concesionario Suzuki, venta de motos, repuestos y accesorios. Agromotos también tiene repuestos en Empire, Pera, Honda, Yamaha y ABA. Agromotos le apoya en sus labores del campo con desmalezadoras, motorbombas y fumigadoras. Visítenos en Socopó, sectores Mirtacamejo, carrera 10, entre calles 5 y 6, teléfono 0273-928-1985. Agromotos Compañía Anónima. Continuamos viendo La Voz Pentecostal. aceptaré, De nuevo con todos ustedes. Bueno, gracias por estar en sintonía, y también quiero dar la bienvenida a los que están llegando a la sintonía en esta hora. También quiero dar los agradecimientos a todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Premio los días domingos de 7 a 9 de la mañana. Continuamos con más de este importante tema. Estamos hablando hoy del desequilibrio espiritual biopsicosocial de la humanidad. Vamos a hablar de las consecuencias que trae la diversidad de género, que ha traído a los que la han practicado, que le está trayendo a los que la están practicando, y que va a traerle a aquellos que quieran hacerlo. Así que estamos aquí para dar a conocer a ustedes todas estas verdades, y vamos a hablar en primer lugar, Kerena, acerca de las consecuencias que trae la diversidad de género en el aspecto moral de la sociedad. Sí, primero que todo quiero mencionar que moral significa un conjunto de costumbres, normas que se consideran buenas para dirigir, juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad, sociedad, en un país, en cualquier estado. Se entra en un estado de rebeldía en este punto de lo que es en esta ideología de género. ¿Por qué? Porque ellos automáticamente se sienten como que, como hablamos al principio en el primer clic, con un orgullo, una soberbia de autoproclamar primeramente lo que ellos tienen. ¿Y qué sucede? Se empiezan a perder esta pérdida de valores que son primordiales. En los derechos humanos encontramos uno de los 10 principales valores, y uno de estos son, los voy a mencionar rápidamente: respeto, empatía, responsabilidad, solidaridad, voluntad, honestidad, compasión, amor, perdón, gratitud. Si yo me pongo a repetirlos otra vez y a preguntarte a ti, querido televidente, si hoy en día estos valores están siendo ejecutados correctamente. Yo sé que de una vez vamos a decir en nuestra mente que no. Vamos automáticamente a decir que no. ¿Por qué? Porque hoy en día hay poca empatía, no hay respeto entre los unos a los otros. Cada quien, si quiere gritarle al otro, si quiere tomar algo del otro, si quiere, o sea, no hay un respeto, no hay honestidad. Siempre habita una mentira en el hombre, en uno, en el otro, de los políticos, de cualquier índole, en la sociedad, en la familia, y mucho. Por supuesto, el perdón, el amor, dice la palabra de Dios que el amor de muchos se enfriará. Y la palabra de Dios nos habla en Tito, nos dice la palabra de Dios en Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Es decir, a nivel moral,
estos géneros o esta ideología de géneros o esta comunidad como tal profesan tener todos estos valores que yo acabo de mencionar. Ellos exigen respeto, pero ellos no respetan, ellos no se respetan a sí mismos. Ellos exigen amor hacia ellos, que ellos tengan compasión de ellos, pero ellos no se aman a sí mismos. ¿Cómo vamos a tener algo que no damos? O sea, ¿cómo vamos a exigir algo que nosotros no estamos ejecutando? Pero esto lo menciona la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5. Ustedes en sus casas lo pueden leer detenidamente. No les voy a alargar porque el tiempo es apremiante y queremos tocar otros temas, pero en Gálatas capítulo 5 nos habla la palabra de Dios y nos instruye. Ahí tenemos muchos valores que están acá en la palabra de Dios, que Él nos enseña, que en nosotros, que la persona que está en el Espíritu, la persona que sigue al Señor, la persona que busca la presencia de Dios, debe de tener en él amor, templanza, mansedumbre, bondad. Entonces, todos estos valores ya los mencioné, que lo dice los derechos humanos, lo mencionan. Pero las obras de la carne, ¿qué son? Inmundicias, lascivias, mentiras, o robos, hurtos, ira, pleitos, todos estos síntomas hoy en día están haciendo un auge en lo que es como consecuencia moral en lo que es la comunidad, la sociedad. ¿Y qué sucede? Que hay una ruptura, y esta ruptura automáticamente ha hecho que nosotros entendamos que la palabra del Señor se está cumpliendo como tal. Bueno, podríamos concluir, Kerena, esta parte de las consecuencias morales en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1. Dice: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Esto es lo que estamos viendo en la sociedad. Ruth, ¿cuáles son las consecuencias que sufren las personas que practican, que están de acuerdo con esta ideología de género a nivel clínico? Hablando a nivel clínico, no hay un trastorno como tal, sino hay alteración de la calidad de vida del paciente, si no hay una alteración severa que lo inhibe, ¿ves? Lo saque de contexto social y familiar, y él no pueda ejercer trabajo, escuela, profesión, etcétera. Pero hay unos síntomas allí clínicos básicos que trastornan la calidad de vida del paciente, aun y cuando no sea una manifestación que lo saque del contexto social. Sí hay manifestaciones allí clínicas, y uno de estos síntomas son los físicos. Vamos a hablar, cuando se habla de lo biológico están los síntomas físicos. Tenemos dolores de cabeza, trastornos del sueño, tenemos problemas gástricos. Son situaciones con que el paciente puede vivir, puede trabajar, pero que no lo aleja de su entorno social. Tenemos síntomas cognitivos, que son dificultad para pensar con claridad. Hay personas que por la culpa, por la ansiedad, la causa de sentirse descubierto o no aceptado, sentirse mal consigo mismo, eso le causa ansiedad, dificultad para pensar, creencias anormales, o sea, no soy aceptado, soy repudiado, entonces quiero ser aceptado. Si alguien habla mal por lo menos del estilo de vida que esa persona escogió, pues se siente rechazado, se siente desplazado, entonces tiene una creencia normal, y es simplemente que a la otra persona no le agrada ese tipo de personas y el entorno donde esa persona se manifiesta o allí. Tenemos síntomas de comportamiento, tenemos personas que dentro de la diversidad de género sufren de agresión, son muy agresivos, son muy impulsivos. Si usted va por la calle y le dicen algo, se voltea y le grita 4 obscenidades, o sea, son muy impulsivos. La agresividad es propia, no altera la calidad de vida del paciente para sacarlo del contexto social, pero sí hay consecuencias biológicas, fisiológicas, psicológicas, que alteran la calidad de vida en el torno de cómo desenvolverse dentro de la sociedad y cómo relacionarse con las demás personas. Las personas las catalogan como agresivas, como groseras, como falta de respeto, tratan de hablarle lo mínimo, lo más poco posible para evitar ser agredidos por esto. Entonces, sí vemos que hay alteraciones, desde un punto de vista inverosímil, pero sí hay alteraciones
que estas personas padecen. Por eso es que gritan a los cuatro vientos: queremos ser aceptados, queremos derechos, queremos que se reajusten algunos derechos humanos y derechos también dentro de la sociedad, que seamos respetados. Pero es como lo dijo mi hermana Querena, no es que la sociedad no lo respete en dado punto, porque hay muchas personas que son respetadas, indiferentemente porque son grandes profesionales. Pero el problema es que tu respeto hacia ti mismo ha sido violado por ti mismo en ese sentido. Y al tú violar tus propios derechos, tú vas a tener una percepción errada de lo que está alrededor. Y ahí vienen las alteraciones de percepción o de perspectiva. La persona cree que no es respetada por los que están alrededor, por sus familiares, por la sociedad. Entonces, cuando hay una alteración de la perspectiva, y estas personas lo tienen, no en el sentido de crónico, pero sí hay algo, si tú estás comentando algo, si tú estás haciendo una sugerencia, si tú estás poniendo un punto de vista tuyo, como ellos exponen el suyo, te califican de una vez de homofóbico, que tú no los aceptas, que tú estás violando sus derechos. Es muy diferente a que yo los rechace, los humille y los veje. Una cosa es que como él tiene derecho a decir y a levantar a voz populi lo que es y lo que ha elegido ser sexualmente, pues yo también tengo derecho a decir: no estoy de acuerdo con eso, te respeto como persona, te respeto como ciudadano, pero no estoy de acuerdo con aquello. Hermana Ana. Vemos las consecuencias a nivel moral, las vemos a nivel clínico, y esto es una realidad que nosotros podemos observar en esta sociedad en medio de la familia, porque es una minoría. Si uno de la familia se levanta con este pensamiento, con esta actitud, con esta conducta, va a afectar al resto de la familia, que quiere decir que esta familia va a estar en desacuerdo, en divisiones, no va a haber ese amor, esa confianza, esa unidad que antes había, porque esto trae división entre la familia. Entonces estamos poco a poco llevando y mostrando esas grandes consecuencias. Nos vamos a ir a pausa y de regreso vamos a continuar con más de estas consecuencias ocasionadas por la diversidad de género. Acéptale, síguele. Estamos viendo La Voz Pentecostal. Escuche La Voz Pentecostal en Radio Premio 103.9 todos los domingos. La Voz Pentecostal, bendiciendo sus vidas. Motors Genuine, compañía anónima, agente autorizado Empire, repuestos y accesorios en general para su moto Empire Keyway, desde neumáticos, rodamientos, motores y partes eléctricas. Adquiere aquí su moto 0 kilómetro, Horse, Owen, Speed, Arsen, TX200 y Outlaw 150. The Motors Genuine en Socopó, sector Las Flores, carrera 3, entre calles 0 y 1, agente autorizado Empire. Agromotos Compañía Anónima en Socopó, concesionario Suzuki, venta de motos, repuestos y accesorios. Agromotos también tiene repuestos en Paire, Vera, Honda, Yamaha y ABA. Agromotos le apoya en sus labores del campo con desmalezadoras, motorbombas y fumigadoras. Visítenos en Socopó, sector Exmiltacamejo, carrera 10, entre calles 5 y 6, teléfono 0273-928-1985. Agromotos Compañía Anónima. Continuamos viendo La Voz Pentecostal. Acéptale, síguele. Vamos con más de nuestro programa de hoy. Estamos hablando de consecuencias que trae el desenfreno moral y espiritual llamado diversidad de género. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de esas consecuencias espirituales, porque la palabra de nuestro Dios allí nos enseña ampliamente de las consecuencias que le trae al hombre la desobediencia, la soberbia, cuando el hombre quiere ignorar al Creador, al que lo formó, al que lo creó, al que le da el aire que respira, al que sostiene este universo, porque es nuestro Dios, el creador de todos y el dueño de nosotros. Entonces allí en la Sagrada Escritura donde encontramos las mayores consecuencias, muchachas, y estas consecuencias van directamente en la parte espiritual. ¿Qué dice la Sagrada Escritura, Ruth? Bien, quisiera tocar este versículo, dice Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea,
opacados 100%, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Muchas veces, como también leí anteriormente en Eclesiastés, dice que el Señor hizo al hombre perfecto, recto, pero muchos se desviaron tras sus muchas perversiones. Allí es donde empieza la debacle del hombre, viene la picada en caída, digamos, de picada y en caída libre. No hay otra marcha atrás. El hombre se desvía de los principios de Dios, como dice la Biblia, varón y hembra los creó, pero se desviaron tras sus propias perversidades. El hombre quiere ser mucho más inteligente, quiere ser así, como dije, mucho más. La inteligencia sobre inteligencia, quiere ser más inteligente de lo que es o de su creador, y se aparta de los principios morales y espirituales de Dios, se desvía tras sus propias perversiones y desvía el uso natural de su cuerpo. Entonces tenemos cosas que en el mundo nosotros tenemos una manera de pensar, nosotros tenemos nuestra manera de ver y de percibir la sociedad, de percibirnos como personas en el mundo, pero a veces nos desviamos, queremos más de lo que podemos tener, queremos más de lo que podemos dar, queremos experimentar, explorar cosas que no son, y somos llevados, arrastrados por las modas, como lo dijo la hermana Querena anteriormente. Bajo todo ese cúmulo y ese bombardeo que tenemos de las redes sociales, llega la modificación de pensamiento, llega el bombardeo lateral, llega también los mensajes subliminales y empiezan a transgiversar los pensamientos y los valores morales de las personas. Lo que antes era rechazado ante la presencia de Dios viene a ser natural, propio y normal. Común, exactamente, viene a ser común. Porque no es natural. Entonces viene a ser de ese punto de vista, se lo traspasan de lo común a lo natural, porque científicamente hablando y bajo muchos estudios, bajo especialistas psiquiatras, neurólogos, ya lo hacen ver como algo de naturaleza. No, mira, eso no tiene que ver nada biológico, sino que ya es de naturaleza humana, porque se manifiesta en animales, se manifiesta también en seres humanos. Y entonces lo quieren hacer algo como natural. Claro, podríamos decir, Ruth, que es para justificar lo que ellos quieren imponer y dar a conocer. Entonces nosotros tenemos que estar atentos, el ser humano, la sociedad, la familia tiene que estar atenta a saber que si no viene de Dios, viene de Satanás, y que si viene de Satanás trae consecuencias. Por eso la palabra de Dios nos habla muy claro allí en Deuteronomio acerca de que habla de una maldición. Sí, allí en Deuteronomio capítulo 28, en caso usted lo puede leer detenidamente, puede leer versículo por versículo. Allá hay bendiciones, las bendiciones son 14, 15 bendiciones que están allí. Dice que el Señor bendecirá tu entrada y tu salida, pero si te desvías de la presencia de Dios, si te desvías del uso natural de cómo Dios te formó, hombre y mujer, vas a acarrear muchas maldiciones. Y allí quiero acotar en Deuteronomio 28, 28, dice: Jehová te herirá con locura y turbación de espíritu, así, y ceguera, porque todas las personas que se desvían tras estas perversiones tienen ceguera espiritual. Pero también vienen otras maldiciones que están en el versículo 27, dice que el Señor te herirá con úlcera, tumores, sarnas y más enfermedades que no tendrán cura, no tendrás sosiego. Y muchas veces tenemos muchas enfermedades que se dan dentro del círculo de estas, digamos, de estas corrientes de moda. Podríamos decir, Ruth, traer a memoria un poquitico brevemente acerca de, por ejemplo, el SIDA. ¿Dónde apareció? Bien, los primeros, en los estudios clínicos, viene desde el África, la perversión del, digámoslo así, de hombres y animales, ¿ok? Viene en esta perversión, después llega a los círculos homosexuales, digamos, de diversidad de género, no homosexual, sino a los círculos de diversidad de género, y allí es donde comienza. Fueron los primeros círculos sociales, digamos, y comunidades que fueron más afectadas. Ya viene disgregándose a la sociedad más ampliamente por la promiscuidad, y viene dándose desde este punto de vista. O sea, las enfermedades comienzan allí por la desviación. Es un castigo que usted haya elegido ese tipo de vida. Dios
dejó libre albedrío, pero todos vamos a ser juzgados ante la presencia de Dios, hermana Karina. Así es, en Romanos capítulo 1 podemos entender, la palabra de Dios dice en el versículo número 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, que es lo que está hablando Ruth, prácticamente está diciendo de que se han dejado llevar por las corrientes de su propio razonamiento errado, y su necio corazón fue entenebrecido. Su corazón se han vuelto, muchas veces nosotros como seres humanos cuando nos equivocamos, muchas veces en vez de recapacitar y de decir me equivoqué, ¿qué hacemos nosotros? Nos volvemos, nos justificamos. Nosotros no decimos, por ejemplo, llegué tarde a un lugar, yo no dije, discúlpeme, se me hizo tarde, perdónenme por quitarle el tiempo. No, decimos, ay, ¿qué me pasó esto? Me pasó lo otro. Siempre intentamos justificarnos naturalmente. Entonces el hombre muchas veces en su razonamiento se ha desviado y en su corazón se ha contaminado. El versículo 22 dice, profesando ser sabios se hicieron necios. ¿Qué es una persona necia? Una persona que va errada, va en una corriente que no es normal. Entonces la palabra de Dios muchas veces dice, deja al necio en su necedad. ¿Qué ha hecho el Señor con la raza humana? Porque el pecado se ha multiplicado, porque Él ha dejado que el necio vaya en su necedad, que siga por donde quiera ir. Más adelante vamos a estar leyendo que dice la palabra de Dios de que todas estas circunstancias, todas estas vías que ha acarreado el hombre, tiene su consecuencia. Está en Primera de Corintios, dice la palabra de Dios, de que no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos. No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Muchas veces dicen, no, yo no tengo, sino que a mí me gustan las cosas de las mujeres, a mí me gustan esto, me gusta lo otro. Cada quien tiene su justificación, pero no asumen, no recapacitan, no piensan de que ese camino no es el correcto, no es por el que deben de ir. Podemos anexar el verso 29, la consecuencia que va llevando este comportamiento por no haber tomado en cuenta al creador del universo, al Dios que nos formó y nos dio las normas, nos dio los principios y los valores morales. ¿Qué pasa? El hombre llega a estar, como decía Kerena, esa persona tiene la mente entenebrecida. Dice en Romanos 1:29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Esa es la consecuencia, eso es el efecto que está generando en los niños, en los adolescentes, en los adultos. Hoy vemos personas, grandes profesionales con una conducta agresiva, como decía Rúa al principio, soberbia, irrespetuosa hacia los demás, irrelevante en su comportamiento, en su manera de conducirse, de expresarse, de organizarse, de trabajar en conjunto, en equipo. Esto vemos, este es el carácter del hombre, pero es la consecuencia del pecado. Pero se han olvidado o están ignorando la ira de Dios, porque la ira de Dios se manifiesta desde el cielo, dice la palabra de Dios allí, empezando en Romanos 1, que no tomaron en cuenta a Dios y que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo. ¿Qué vemos hoy día, muchachos? A partir del año 2010 aparece esta corriente cultural de ideología de género. Empiezan como dijimos al principio, a buscar un día, a celebrar un mes, y en el año 2017, bueno, se desembocan en las calles con grandes pancartas, con grandes, vamos a decir, marchas. Un desenfreno total. Sí, ¿Qué viene como consecuencia de esto que vemos hoy día en la humanidad? Dios envía su ira. Él permite que aparezca el COVID-19. ¿Cuántos muertos? ¿Qué situación tan tremenda estamos viviendo hoy? Y estos son consecuencias de la soberbia y del pecado del hombre. Aquí en Jeremías capítulo 6, versículo 15 dice, hay una pregunta que es de parte de Dios. Y querido televidente que nos observas, si tú estás pasando por estas circunstancias, estás pasando por un problema emocional, estás pasando por cualquier índole, algún familiar o algo, quiero decirte que Dios hace una pregunta. Y dice, se han avergonzado de haber hecho abominación. El hombre se ha arrepentido. El hombre está asumiendo que lo que está haciendo, ¿será que se para un momento y dice, estoy en lo correcto, estoy haciendo lo correcto? Ciertamente no se han avergonzado. Dice, él automáticamente hace una respuesta. Y dice, ni aún saben tener vergüenza, por tanto caerán
entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Entonces, nosotros tenemos que entender muchas veces de que, Ruth, de que nosotros, el hombre en su mayoría no se arrepiente como tal y siempre va en consecuencia a caer, como dice la palabra de Dios. Así es, hermana Crena y hermana Ana. En Romanos capítulo 1, versículo 31, me encanta este versículo, dice: necios, desleales, sin afecto natural, sin misericordia. Sin misericordia. La palabra de Dios dice: y el Señor Jesucristo, Dios todopoderoso y creador del hombre, así del mundo, y tiene el poder en su mano, dice: yo amo al hombre, yo lo amo, pero lo que yo aborrezco y es abominable ante mi presencia es el pecado. Dios ama a todos los seres humanos, Dios ama su creación, pero aborrece y es abominable ante su presencia el pecado. Y Él los llama necios, desleales, sin afecto natural. ¿Por qué? Porque han pervertido sus propios cuerpos, se han pervertido a sí mismos y quieren hacerlo bandera, quieren hacerlo como algo natural, quieren hacerlo como algo que es común y corriente, algo que no pasa nada. Yo puedo decidir, elegir, y a mí no me pasa nada, no tengo consecuencia alguna, hermana Ana. El enemigo está engañando a la raza humana. La Biblia dice que en el último tiempo Satanás se levantará con furia porque le queda poco tiempo. Entonces la maldad se multiplicará porque estamos en la era de la tecnología y la ciencia aumentó y la maldad se ha multiplicado. Es cumplimiento de las profecías bíblicas. Y dice en el verso 32 del capítulo 1 de Romanos: quienes habiendo entendido que el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Es lo que estamos viendo. Pero hay consecuencias espirituales, querido amigo, querida amiga, querido joven, querido adolescente que me estás observando, que quizás nos has seguido esta serie de programas y quizás tienes una opinión diferente a la opinión que da las Sagradas Escrituras que hemos estado compartiéndoles a ustedes. Yo quiero decirle hoy, hay unas consecuencias espirituales. Dios tiene todo poder sobre la raza humana y Él hace como quiere, y cuando la ira de Dios viene, el hombre no puede mantenerse en pie delante del Creador, del Todopoderoso. Por eso estamos aquí advirtiéndoles a ustedes, llamándolos a conciencia, a analizar, a reflexionar, a reaccionar acerca de estas cosas que están aconteciendo, porque de seguro que vendrán consecuencias. Nos vamos a ir a nuestra última pausa y de regreso vamos a continuar con más ya en la parte final de nuestro programa. Acéptale, Estamos viendo La Voz Pentecostal. Agromotos Compañía Anónima en Socopó, concesionario Suzuki, venta de motos, repuestos y accesorios. Agromotos también tiene repuestos en Paire, Pera, Honda, Yamaha y ABA. Agromotos le apoya en sus labores del campo con desmalezadoras, motorbombas y fumigadoras. Visítenos en Socopó, sector Chimiltacamejo, carrera 10, entre calle 5 y 6, teléfono 0273-928-1985. Agromotos Compañía Anónima. Escuche La Voz Pentecostal en Radio Premio 103.9 todos los domingos. La Voz Pentecostal, bendiciendo sus vidas. T-Motors Genuine, compañía anónima, agente autorizado Empire, repuestos y accesorios en general para su moto Empire Keyway, desde neumáticos, rodamientos, motores y partes eléctricas. Adquiere aquí su moto 0 kilómetro, Horse, Owen, Speed, Arsen, TX200 y Outlaw 150. T-Motors Genuine en Socopó, sector Las Flores, carrera 3, entre calles 0 y 1, agente autorizado Empire. Continuamos viendo La Voz Pentecostal. acéptale, Gracias por continuar con nosotros en la sintonía. Estamos hablando de consecuencias que trae la diversidad de género. Antes de irnos a pausa, estábamos hablando de esas consecuencias espirituales que dice la palabra de nuestro Dios. Y en Apocalipsis 21:8 dice así:
Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hay una consecuencia espiritual para el alma del hombre, Kerena. Y hablando de esta palabra abominación, ¿qué significa? Pues abominación es maldición, es repudio, es rechazo, es un aborrecimiento, asco por la acción o hecho que se está ejecutando. En este caso, cuando Dios siente abominación por cualquier acto de la raza humana, por cualquier acto de un hombre o de una mujer, automáticamente está sintiendo un aborrecimiento, un asco, un repudio por esa acción, bien sea idolatría, bien sea, como dice la palabra de Dios en Levíticos 20:13, dice, si alguno se ajuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Esto lo dice en Levíticos 20:13. Les invitamos a que lean en sus casas cada uno de los versículos que nosotros mencionamos acá. ¿Qué nos da a entender esto? Que hoy en día quizás tú dices, no es así como dice aquí porque yo estoy vivo, yo estoy respirando todavía. Humanamente tú estás respirando, pero espiritualmente tú tienes un alma, ese cuerpo tuyo por dentro tiene algo que se llama espíritu, alma, y esa alma está muerta espiritualmente porque entró en un estado de maldición. Es como cuando una persona entra en coma, automáticamente no tiene síntomas. Así entra el ser humano espiritualmente, no tiene síntomas de vida. Y en Deuteronomio 22:5 quiero dejar otro tipo de abominación ante la presencia de Dios. Dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación, aquí vuelve y lo repite, es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Es importante para Dios la vestimenta. Es importante para Dios la presencia de un ser humano, la postura que un hombre, como hombre que Él lo creó desde el vientre de su madre, Él toma. Es importante para Dios que el hombre entienda de que la vestimenta, si es de hombre y si es de mujer es de mujer. El hombre no debe vestirse como mujer, ni la mujer debe vestirse como hombre, porque estás creando una maldición para sí mismo y está haciendo, y sus acciones como tal están haciendo de aborrecimiento, de asco ante la presencia de Dios. ¿Cuánto más? Vamos a analizar algo. Si esta ropa es importante para Dios, que el hombre la respete, que el hombre entienda de que debe respetar los lineamientos como tal, como de su sexo, si es hembra o varón, cuánto más el cambiarse de sexo. Hoy en día encontramos que la ciencia se ha aumentado y el hombre quiere cambiarse su sexo. El hombre cambia su sexo, por decirlo así, porque ya vemos hombres como mujeres y vemos mujeres como hombres, que toman una postura de como un hombre, empiezan a tomar ciertos medicamentos para cambiar sus facciones y van a cirugías para cambiarse porque no se sienten conformes consigo mismo. Entonces, en la palabra de Dios nosotros entendemos de que esto es parte de lo que es abominación ante la presencia de Dios. Entonces es importante, querido amigo, querido televidente, que nos observas en este momento, que tú entiendas que ante la presencia de Dios debemos de estar puros, no solamente por dentro, sino por fuera. Tenemos que estar puros en todos los aspectos. Así es, hermana Kerena, y quiero acotar en Primera de Juan 1:8, dice, si decimos que no tenemos pecado, o sea, si decimos que somos perfectos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotras. Y en Santiago, capítulo 1, versículo 15, dice, entonces la concupiscencia, entonces mis pensamientos, lo que yo opino, lo que yo pienso, lo que yo soy, lo que a mí me identifica, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Espiritualmente morimos, nos secamos. Como dice usted, entramos en un estado de coma y no tenemos conciencia espiritual. No tenemos conciencia ni vida espiritual. Perdemos nuestro rumbo, para lo cual el Señor nos ha llamado. Porque dice, los he creado para honra y gloria de mi nombre.
allí se pierde esto y el hombre se desliga de la presencia de Dios porque se va tras sus propios pensamientos y sus propias concupiscencias. Otro versículo que quiero acotarles, Proverbios 30:12, dice: generación limpia en su propia opinión. Hay generación limpia en su propia opinión. Si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Proverbios 30:12, allí lo puede leer en casa, dice: hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su propia inmundicia, porque cree que su ideología, cree que su pensamiento, cree que gritar a los cuatro vientos, lo que él quiere ser, desea ser, está bien, pero está lejos de la presencia de Dios, lejos del pensamiento divino de Dios y de la sabiduría del Señor Jesucristo, hermana Ana. Estamos en medio de esta generación, yo siempre digo, hablo de generación, de esta humanidad que está en un tiempo donde se carece de los valores morales y espirituales y del conocimiento de la palabra de Dios, una generación que está de espaldas a Dios, de que realmente no está tomando en cuenta a Dios y no ha medido las consecuencias, porque no las conoce, porque no toma en cuenta la Sagrada Escritura. Dice en Apocalipsis 20, 11 y 12, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Delante de Dios, huye el cielo, huye la tierra. Imagínense el poderío que tiene nuestro Dios para ejecutar todo. Dice el 12, y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Va a llegar un día que Dios va a ejecutar juicio sobre esta humanidad, sobre esta raza humana que está desenfrenada, totalmente insensibles a la voz de Dios. Así como un día Dios decidió acabar con Sodoma y Gomorra, porque habían homosexuales, porque había pecado, porque había maldad. Imagínense hoy día que, como decía Kerena, se están cambiando el cuerpo a través de una cirugía, el hombre se coloca el cuerpo de mujer, la mujer se coloca el cuerpo de hombre. Qué abominación ante Dios. Se están casando hombre con hombre. En Sodoma no acontecía eso. Y Dios destruyó Sodoma con fuego y azufre. Así Dios va a hacer juicio a cada uno, a los niños, a los adolescentes, a los grandes, a todos. Ya hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Ruth, ¿cuáles serían sus palabras finales para todos nuestros televidentes? Bien, para todos aquellos televidentes que están allí, toda esa audiencia, la Biblia dice que Él ama al hombre, pero aborrece el pecado. Y el Señor quiere que todos acudamos al arrepentimiento para que ninguno se pierda, de que todos entremos en conciencia. Dice, el camino del hombre es recto en su propia opinión, pero los corazones los pesa es Dios. Nuestros pensamientos los limpia es el Señor Jesucristo. Entonces, amigo, amiga, usted que está allí, nosotros no estamos condenando su posición, pero sí queremos que usted acuda al arrepentimiento, que se desvíe de ese mal camino y pueda enderezar sus pasos para con el Señor Jesucristo, limpiar su camino y su senda, para que el Espíritu de Dios more en su vida y su vida cambie para bien y en victoria, hermana Ana. Bueno, Kerena, ya brevemente sus palabras finales. Pues yo lo que puedo decir, le voy a dejar un versículo final para todos ustedes, está en Eclesiastés 11. Estamos hablando de los hechos malos que uno ejecuta como ser humano y es natural pecar. Todos somos mentirosos, todos fallamos, no somos perfectos. El hecho que estemos acá nosotros predicando la palabra de Dios no quiere decir que nosotras somos perfectas, no. Todo lo contrario, estamos en un camino de perfección. Pero la palabra de Dios dice algo muy importante, dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que de todas estas cosas te juzgará Dios. Ana leyó en Apocalipsis que decía de que seremos lanzados en el lago de fuego y azufre si nosotros hacemos lo malo ante los ojos de Dios. Dios guarde que tú y yo vayamos a ese lugar. ¿Por qué? Porque es necesario un arrepentimiento, como dice la palabra de Dios. Si tú estás pasando por esa circunstancia, lo único que te puedo decir es que eso es un pecado como robar. Eso es un pecado como decir mentira. Tú lo que puedes hacer es ir ante la presencia de Dios, buscar la presencia de Dios. Y en 2 Timoteo 1:7 dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Tú tienes que pedirle al Señor que te dé dominio propio para tú superar todas esas circunstancias que tú estás teniendo, cualquier sea el índole de tu error. Entonces, pues, no podemos decir más que se refugien en la palabra de Dios y que busquen el rostro de Dios para que Él sea transformándoles internamente, para que exterioricen eso que Dios hace como en sus vidas.
Podríamos concluir con esto, estimado amigo, amiga, estimado televidente que nos está observando en esta hora, podríamos concluir con decirles que unas recomendaciones. Evalúe lo que sus niños ven a través de los medios de comunicación, esté vigilante en su familia, en su hogar. Usted no reciba todo lo que se vende y se publicita, porque todas estas cosas traen consecuencias y van a ser juzgadas por Dios. También quiero recomendarles que no crean las instituciones gubernamentales ni en las instituciones religiosas, porque hoy día vemos iglesias, vemos religiones que han abarcado y que tienen espacios para los homosexuales, hay llamados pastores homosexuales, ya está todo esto allí en medio de este mundo, y hay muchos religiosos en el mundo proclamando esto, casando personas, hombres con hombres, mujeres con mujeres, pero no siga esta corriente, porque esta corriente es contraria a los principios establecidos por Dios. Lamentablemente estas personas tienen el entendimiento entenebrecido, no les ha resplandecido la luz del Evangelio y van por un camino de perdición, lamentablemente. Entonces no siga a hombres, porque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Dice el Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nos despedimos, hemos llegado ya a la parte final. Gracias Ruth, gracias Querena, agradecidos con Dios porque nos permitió esta serie de temas poder llegar a ustedes, orientarles como iglesia del Señor de lo que es la diversidad de género. Esperamos haber sido de bendición. Gracias a todos los que están detrás de cámaras, que Dios bendiga a cada uno. Gracias a nuestros patrocinantes. Gracias a ustedes por seguirnos y nos despedimos diciéndole Dios te bendiga. Da una sonrisa, abre ya tu corazón a Dios y pon tu mirada solamente en el Señor. Él llena tu vida de coraje y de valor. Él lleva tus cargas, tu dolor y tu aflicción. No te detengas, que Él está contigo hoy. Y sigue adelante, que Jesús por ti venció. Dale, 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 alabanza y honor a Dios. Ay, dale, 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 toda tu adoración. Ay, dale, 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 alabanza y honor a Dios. Ay, dale, 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 toda tu adoración. La cura tu dolor y quiere llenar tu mundo de color. No te detengas, que Él está contigo hoy. Y sigue adelante, que Jesús por ti venció. Ay, dale, 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 alabanza y honor a Dios. Ay, dale, 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 toda tu adoración. Ay, dale, 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 alabanza y honor a Dios. Ay, dale, 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 toda tu adoración. Tu alabanza y honor a Dios. Ay, dale, 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 toda tu adoración. Ay, dale, 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 tu alabanza y honor a Dios. Ay, dale, 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 toda tu adoración. Ay, dale, dale, dale. Cristo es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Yo te digo, amigo, que
a Jesucristo debes de aceptar. Si sigues a Cristo, Él te guiará.